Muy bienvenidos en esta tercera live. Vamos a conversar con... Ay, Hola. Déjame poner mis audífonos. Ahora que veo que estás escuchando. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, también. Perfecto. Espero que el internet funcione todo el tiempo porque he tenido algunos problemas técnicos, pero veremos. A ver Espero que que no. no Sí, haya problemas. espero que sí. Vamos solo a Sí, esperar que la gente entre y sí, luego te pido que te presentes, sí. ¿vale? Bienvenidos. A ver quién está llegando aquí. También a Andrea. Bienvenido. Lude, Ludeseños, Josía, Tamírez. Chicos, escriban de dónde son ustedes. ¿Sí? Queremos saber de dónde están hablando. Ujú. Esta live vamos a hablar en español y un poquito de portugués. ¿Sí? Ujú. Sí, ¿Ya sí, estás entonces preparada? sí, están preguntando de qué va a ser la cosa. Bueno, vamos a hablar de algunos tips para aprender idiomas y cómo yo aprendí 8 idiomas, ¿no? Entonces, varias Ya. cosas. Ujú. Muchos idiomas. Yo también estoy muy curiosa para saber cómo son tus estrategias que haces para estudiar Sí. tantos idiomas a la vez. Porque eres tan joven. Ya 8 idiomas, es mucha cosa. Parezco joven. Mucha gente piensa que tengo como 9 años, pero no, ya tengo 27, entonces no soy tan joven. Bueno, eres un año menor que yo. ¿Sí? ¿También 27, tienes sí, 27? sí, Ah, qué bueno, no sabía. sí, la gente Genial. piensa que tengo 18. Sí, lo mismo te pasa a ti. Sí, No, increíble. Entonces me preguntan, ¿todavía estás estudiando? Ya, ya no, ya, eso antes. me A pasa ver, lo mismo. sí, ya está entrando más gente, qué bueno, bienvenidos. Sí, muchos brasileños, Ujú. alguien desde Inglaterra, mira, Lina desde Hawái, Qué en, lindo. sí, en Sign Language, que está ahí, bueno, nuestra primera live, Ujú. muy bueno. Sí, Hola, book lover, espero que hablen en español, que la gente, perfecto. Ya están entrando las personas. Sí, vamos a estar hablando en español, ojalá lo entiendan. sí, mira, desde Chipre, Ujú. aloha. ¿Sabes algo Qué me de encanta el hawaiano, es súper hawaiano? lindo. ¿Sabes algo? ¿Sabes algunas Bueno, palabras? exploré, cada fin de semana exploro un idioma diferente. Entonces, hace 2 meses o algo exploré el hawaiano y no lo hablo, pero me parece muy simpático. ¿Sabes algunas cosas? Claro, sé que Moana significa el océano. Ah, como Y del dibujo, ¿no? aloha aloha es amor. Entonces, sí, eso es No lindo. tenía idea, no tenía Ujú, idea. Muy ujú. interesante. Bueno, creo que podemos empezar Empezamos. presentándote, ¿sí? Ujú. Me encantaría ser políglota. Bueno, sí, join the club. Hay espacio para todos. Bueno, nos puede presentar un poquito su nombre, su país, Sí, en su sí. lengua nativa, para que podamos Ajá. escuchar un poquito. A Sí, ver si alguien claro. aquí sabe, alguien a veces, Sí, alguien veremos. sabe. Sí, soy Marjolein, soy de Holanda, de un pueblo cerca de Jaura. Tal vez algunos de ustedes conocen Jaura, es la ciudad de donde es el queso. Y la verdad decimos el queso Jaura, pero en inglés dicen Gura, ¿no? Entonces soy de ahí. Y bueno, mi idioma materno es holandés, entonces para decir un poco, ik ben Nederlands, ik kom uit een dorpje dichtbij Utrecht en Gouda.
Mijn moeder taalt Nederlands. En ik ben ook Nederlandse lerares. Eso, no sé si alguien lo entendió. Bueno, no lo entendí, pero me suena un poco como alemán. Sí, sí, la verdad es un poco como el alemán y un poco como el inglés y bueno, ¿no? Un idioma propio. Ujú. Sí. Qué bonito. Y eso, pero ya desde hace 6 años que no vivo en Holanda. Todo empezó cuando hice un intercambio de universidad y me El fui a Erasmus. Nueva Zelanda. Alguien dice, no entendí mucho. Bueno, a aprender Estamos holandés. igual, yo también no entendí nada. Puedes empezar a aprender holandés y ya empecemos de nuevo. Sí, entonces hace 6 años me mudé a Nueva Zelanda, hice un intercambio universitario. Conocí a mi esposo y hemos viajado por todo el mundo. Bueno, hemos vivido en España, Inglaterra y ahora en Perú. Y ya desde hace 4 años que estoy acá. Ujú. Qué bonito. Sí, ¿has estado en Perú? No, todavía no. Siempre digo, todavía no. Sí, sí, Eh, sí. Porque también para los que quieren aprender el español, lo que pasa es que el español peruano es bien neutro. Entonces, y encima habla muy lento. Puede ser por el quechua. Hay gente acá que aprendió el español como segundo idioma. Entonces, la gente habla más lento y es bastante neutro el acento. Entonces, si quieren aprender español, pueden venir a Perú y van a entender mucho. sí, una vez yo conocí a un peruano en mi Ujú, ciudad, estaba haciendo como un intercambio de evangelización ujú. y nosotros le mostramos un poco de nuestra ciudad y le presentamos el açaí. No sé si Ah, sí, has venido a sí, a Brasil, Brasil. ¿conoces? Sí, me encantó. Sí, ahora tienes así por todas partes. Ahora lo están vendiendo a muchos países. Ah, Ujú. qué bien. No tenía Sí, es idea. algo un poco hipster ahora en los otros países, porque es saludable el Sí, aceite. y muy Ujú, rico. Bueno, ujú. cuéntanos un poquito cuántas lenguas hablas. Ya vi que hay gente aquí preguntando cuántas lenguas y cuáles son. Sí, sí, claro. Y también hablando Habla una frase. sí, también hablando de qué hago para que la gente entienda. Sí, sí, por favor. Sí, soy profesora de español, holandés y inglés, inglés. Entonces, esos 3 idiomas domino bastante bien y siempre estoy enseñando esos idiomas. Y los otros idiomas que hablo, que ahora voy a explicar, hago también sesiones de coaching. Entonces, significa que ayudo a personas a mejorar su autoestima a la hora de aprender idiomas. Sí. Entonces, no, a veces nos sentimos frustrados y la verdad no es necesario si tienes objetivos claros, si tienes bien definido tus estrategias, qué herramientas funcionan. Entonces, eso es lo que hago. Y ahora, ¿qué idiomas hablo? Bueno, entonces holandés, inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano y catalán. Creo que son Wow, todos. muchos. Sí, esos. Hay muchos holandeses que estudian español. No, lo que pasa es que es una pena porque la verdad no es un idioma muy difícil. Yo creo que lo puedes aprender bastante rápido, el español. Pero en Holanda tradicionalmente tenemos el alemán y el español, perdón, el alemán y el francés en el colegio. Pero Ah, solamente gramática y lectura. No hablamos nunca. Es un error, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el español todavía no es muy común en el colegio, entonces hay mucha gente que no sabe el español y después tiene que aprenderlo. Ujú. No, mm, si quieren vivir en España, por ejemplo, hay muchos holandeses que quieren vivir en España, entonces aprenden después el español. vale. Ujú. Yo no tenía idea. No sé, yo siempre pensé que en Holanda solo se hablaba el inglés como Ah, sí, extranjera sí, y no no en el sabía que se colegio. enseñaba otros Sí, idiomas. sí, no, te puedo decir que mira, la verdad,
en la primaria solo tenemos holandés y al final ya en los últimos 2 años un poco de inglés, un poquito. ¿Y se aprende Y, de verdad la lengua en la ¿mm? escuela? ¿Se aprende de verdad la lengua en la escuela? Porque aquí en Brasil es un poco complicado. No, Tenemos el inglés, pero sí, sí, eso. Entonces no teníamos algunas palabritas, pero la diferencia es que en Holanda todo está en inglés en la televisión. Entonces no, mira, si caminas en Holanda no ves muchas cosas en inglés, pero la televisión es casi totalmente en inglés. Entonces aprendes de niño o de niña, aprendes el inglés sin ningún esfuerzo, porque el inglés es similar al holandés. Entonces aprendemos así nomás. Y después en la secundaria tenemos más clases de inglés, otra vez no hablamos mucho en la clase, y francés entonces, y o alemán. Pero como tú dices, no aprendes de verdad. Yo salí después de 6 años de francés en el colegio, sí, y solo pude decir, no sé, bonjour, ça va, je veux 6%. ¿No? más o menos como acá con el inglés. Sí, entonces qué pena, porque de verdad piensas que no has aprendido nada, pero no es así, porque después he aprendido el francés, lo he aprendido a hablar y me di cuenta que sí había aprendido cosas de gramática, solo que nunca había aprendido de hablar. Entonces, para toda la Sí, gente, de, por ejemplo, de Brasil, que ha aprendido, ha aprendido el inglés en el colegio, tal vez piense que no saben nada, pero si sí. empiezan a hablar, sí se van a dar cuenta que sí han aprendido algo, solo que no lo han utilizado nunca, ¿no? Y Sí. eso. Y es verdad, y por esa idea de que no aprendí es porque eh, no, no puedo hacer eso, es muy difícil para mí, no tengo el don para hacer eso, ¿no? Y no es verdad, es No. solo que el abordaje no está adecuado y no se facilita para que el alumno aprenda. Sí, y eso la verdad es una pena. No, y para mí aún peor porque yo ya sabía de muy temprano que me gustaban los idiomas y yo siempre dije, eso es mi cosa, yo soy buena en los idiomas, pero no por hablar el francés y el alemán, y, sí, el inglés sí, pero y entonces dije, sí, tal vez es imposible. Yo dije, entonces, si yo tengo la motivación y no sale, entonces es imposible, Yo he ¿no? pensado lo mismo. Sí, 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 sí. Pero sí es posible porque después, claro, empecé hace más o menos 2 años en Instagram y vi a gente de Holanda hablando el francés. Y yo dije, si ellos lo pueden hacer, significa que es posible, significa que yo también lo puedo hacer. ¿Cuántos Entonces, años lo invito a... tenías cuando aprendiste de ¿Mm? verdad? ¿Cuántos años tenías cuando aprendiste el francés, por ejemplo? Que mucha gente piensa que hay que ser niño, hay que ser muy joven para aprender un idioma. Después de una edad ya no se puede aprender. Sí, no, es el tema con... Sí, hay varias cosas ahí en la psicología, también hablan de eso. Hice una maestría en psicología y hablan de eso de que, la verdad, de niño aprendes mejor la pronunciación, ¿no? Puede ser que cuando ya tengas 60 años, que es más difícil eso, pero la gramática se aprende más como adulto, ¿no? Porque un niño nativo, entonces yo trabajaba también en Inglaterra con los niños de allí y ellos cometían muchos errores de gramática y yo les tenía que corregir. Entonces, ya ves que también los nativos cometen errores porque la gramática no siempre es lógica, ¿no? Porque Sí. tenemos irregulares, excepciones y todo eso. Entonces, eso es muy interesante. Pero, ¿en qué edad aprendí los idiomas? Entonces, como dije, en el colegio aprendí el francés y alemán, pero recién hace 3 años empecé, no, sí, hace 3 años empecé aprendiendo, bueno, a hablar. Entonces, la verdad, todo mi aventura poliglota ha empezado
hace 3 años. Ya tiene 8 idiomas. Sí, pero claro, sí es verdad que tenía un base en alemán y francés, eso no voy a negar, ¿no? Es verdad que tenía un base, eso me ha ayudado mucho, pero igual empezar a hablar no sé, te da miedo, ¿no? Y tienes que aprender a tener coraje, a hacerlo y cometer errores y hablar como un niño. Eso todo tienes que aceptar, que no es fácil al comienzo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estudiar en una escuela, por ejemplo, en el colegio, y aprender sola? ¿Cómo aprendiste? ¿Por qué antes no funcionaba y después Sí, aprendiste a cómo hacer funcionar esto? sí, yo ¿Cómo creo que aprendiste? no sabes exactamente qué necesitas hasta empezar a tener conversaciones o a intentar tener conversaciones. Entonces, con el francés y el alemán nunca lo había hablado, entonces yo dije, ¿qué necesito para hablar? ¿No? ¿Cómo hablamos? Entonces, empecé a analizar, ok, si yo encuentro a un francés o a alguien que habla francés, ¿de qué me gustaría hablar? Y empecé a pensar y dije, ya, entonces probablemente voy a hablar de mi trabajo, de cuánto tiempo ya vivo en Perú, qué pienso de Perú, pero también quiero hacer preguntas, también quiero preguntar de dónde son ellos, qué hacen ellos, si les gusta su trabajo, todo eso. Entonces, es mucho más práctico. Cuando estaba en el colegio, era ya, vamos a aprender inglés. Pero ¿qué es aprender inglés o aprender francés? ¿Qué es? Es demasiado amplio, demasiado, ya, no bien definido. Pero si tú aprendes por tu propia cuenta, tienes que saber qué es lo que quiero lograr, ¿no? Quiero aprender el idioma que va a ser toda tu vida, ¿no? Porque nunca dejamos de aprender. Sí, es O verdad. o vas a decir, ya, yo dentro de 6 meses voy a tener una conversación básica. Voy a poder hablar con alguien y voy a decir, hola, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta tu trabajo? Y no sé, ¿cuáles son tus series favoritas? Y todo eso, ¿no? Entonces, lo que a mí me encanta es que tú decides qué quieres aprender, qué es lo que necesitas. Mientras en el colegio te dan la información y, y no te Y no vuelves te así. enseñan, ¿no? No te Ujú. enseñan cómo aprender, porque es No, muy diferente de las otras materias. Con aprender sí, historia, aprender sí. matemática, no es Ujú. memorizar, ¿no? No, y es eso que no es práctico. Y bueno, yo también soy profesora y en mis clases siempre digo, tú tienes que hacer todo lo que puedas en tu tiempo libre para avanzar. Yo te puedo ayudar y te voy a ayudar, pero es tu responsabilidad, ¿no? Tú tienes que tomar control, darte cuenta qué es lo que necesitas, hablar lo más posible y hacer todo para avanzar. Y yo estoy acá para ayudarte en este proceso. Y eso me gusta también, es un componente de language coaching dentro de las clases, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue el idioma más difícil que aprendiste? Más difícil. Tengo 2 idiomas en mente. Tengo 2 idiomas en mente. Primero el alemán. Y eso es muy raro porque yo soy holandesa. Entonces el alemán debería ser lo más fácil para mí, ¿no? El alemán y el inglés. Me siento Pero más tranquila que estés diciendo eso, porque sí, el alemán para mí aún es algo confuso, sí. intangible. No, y también mi relación con el idioma alemán no es tan bueno que con el francés, con todos los idiomas romances que me encantan. Con el alemán es muy diferente y estoy todavía en eso, en mejorar mi relación con el alemán, ¿no? Pero sí, hasta para los holandeses el alemán es un poco complicado. ¿Por qué? Porque he escuchado historias de holandeses que han estado viviendo ya 30 años en Alemania y todavía cometen errores con einer. Ah, Después de 30 años. Entonces,
Sí, no es tan fácil, pero sé que es posible. Entonces, si te esfuerzas y si aprendes alemán cada día, vas a tener un nivel muy, muy bueno, muy, muy bueno. Pero en este momento no es mi focus, ¿no? Otro idioma que me cuesta un poco es el italiano. Y es porque la gramática es un poco diferente que los otros idiomas romances, que el plural es un poco diferente, los artículos, los verbos, todo es un poco Tiene diferente. muchos artículos. Estoy aprendiendo Sí, italiano ahora y tiene muchos artículos, un poco confuso. sí, sí. Entonces, no he avanzado tan bien como quería, pero, pero en algún momento lo voy a mejorar. En este momento, el portugués ha ganado mi corazón. Sí, la verdad, Qué bien. fue muy rápido porque hace un año yo dije, voy a aprender un poco el portugués, va a ser fácil, no sé qué. Pero como estaba con el catalán, con el italiano, no avancé, la verdad no estaba aprendiendo en serio. Entonces lo dejé después de visitar Brasil y dije, bueno, ya, con portuñol puedo sobrevivir, ¿no? Y ah, pero en Instagram hay muchos brasileños, no sé por qué, pero en Instagram encuentro muchos brasileños. Es una parte, hay muchos Y, brasileños. y entonces dije, sí, vale la pena aprender portugués, porque antes dije, bueno, tal vez no vale la pena, ¿no? Porque portuñol ya sobrevivo, next. Ujú. Pero en Instagram conocí a tanta gente brasileña que la verdad son hiper amables. Y siento que muchos de ustedes tienen el corazón en un buen lugar, diríamos, ¿no? Y entonces dije, bueno, lo voy a aprender. Y empecé a escuchar la música y ya con eso, con eso ya estoy hiper motivada. ¿Qué cantantes escuchas? Chicos, hay brasileños aquí, si quieren recomendar bandas, Sí, cantantes, pueden recomendar aquí algo de sí, portugués para ella. sí, hasta ahora me encanta todo. Me encanta, a ver, me encanta, bueno, por supuesto Anita, porque también es bien conocida acá en América Latina, ¿no? Anita Pitar, o algo Fitar. Pablo ah, Vittar. Son ah, músicas así para bailar. Me en gustan vez de músicas decir, en vez de decir motivadas. sí, en vez de decir qué cantantes, puedo decir, me gusta funk, no siempre, pero a veces pagode, sertanejo, bossa nova, la verdad todo. Me gusta muchos diferentes tipos Bossa de. Nova, me dice. Sí, entonces estoy escuchando cada día la música. Sí, Palomita, sí, 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 también Eso. me gusta. Sí, Brasil, creo que Brasil somos muy creativos. Eso, Ujú, creo que artístico y humorístico somos muy creativos. Y tenemos muchos sí, ritmos. No sé si escuchaste sí. forró, también el nordeste, que es muy forró. No, no Es lo muy escuché. popular y se baila así más cercano uno al otro, se baila en Ujú, pareja ujú. y también es muy popular. Es que en cada región tiene algunos ritmos más Sí, populares. Por sí, ejemplo, en así mi es. región creo que sería más el sertanejo y el pagode quizás, pero en Río es Ah, más el samba. Pero para mí samba es como de carnaval, no pienso mucho en samba en el día a día. no, no, No no, escucho no, mucho, para no. nada. Hace un año cuando no avanzaba tanto que quería en el portugués, porque como dije, no había decidido exactamente solamente portugués, no estaba escuchando mucha música brasileña para nada, y eso fue mi error, porque desde que empecé con la música brasileña he dicho, ya, no voy a dejar este idioma, voy a aprenderlo por el resto de mi vida, ¿no? Porque de verdad me encanta. Pero sí, todo el mundo piensa a samba, pero no, hay mucho más. Sí, sí, sí. Sí. Me gusta música romántica. Una, dos cantantes que me gustan mucho es Ana Victoria, no sé si
ya escuchaste. No Es sé. muy buena. Después te Ujú. envío algunas Sí, canciones. sí, sí, por fin. La verdad, me gusta de todo. Pero, quería decir, sí, todo lo que se pueda bailar me gusta, pero también más tranquilo. Es como, hay una canción, A Vida é como Río, ¿conoces? A Vida é como Río. De, No, es bueno, verdad. Por eso es, de estar todo el tiempo aprendiendo idiomas, yo no escucho mucha música brasileña, esa es la verdad, porque no quiero estar escuchando italiano, el inglés o el alemán para practicar. Y el portugués a veces que no escucho, a no ser que esté en la radio o alguien esté con la radio, entonces escucho música brasileña, pero yo no pongo, por eso por de eso estar saben aprendiendo. otros idiomas. Por Sí, eso. Porque, por ejemplo, yo no hago muchas cosas en holandés porque estoy aprendiendo otros idiomas. en Entonces, serio. no, sí, es como que, por ejemplo, antes siempre escuchaba la música latina y ahora siento que ya no tengo tiempo para eso. Ahora estoy con la música brasileña y después ya otra música, ¿no? ¿Ustedes Y recomiendan los libros Asimil por aprender español? Yo nunca he usado Asimil. Sí sé que hay muchos políglotas que usan Asimil, ¿usas pero algún otro material específico? sí, yo siempre aprendo con audio, entonces Asimil también tiene un CD, creo, pero yo Sí. soy muy de YouTube, de Spotify, de encontrar cosas que ya tienen audio, ¿no? Aplicaciones, y bueno, si tiene un CD, para mí no lo uso, la verdad, pero hay mucha gente que sí usan Sí, así. yo Ujú, tengo el asimil de alemán. Incluso ujú, empecé, hice como creo que unas 50 lecciones y ujú, después paré un poco. Y así, es interesante porque te da una lista de tópicos para estudiar, ujú. pero estar solo con un material me parece muy aburrido, que muchas veces las traducciones, los textos son Sí. antiguos, hay cosas que no Ujú, se usan, entonces me gusta aprovechar lo que tiene de bueno, pero no ujú. estar solo en una cosa. No, Incluso tengo claro. otro libro, te voy a mostrar aquí rápidamente, que es este, no sé si conoces, el Charles Berlin, paso a paso. No. Hay para muchos idiomas, pero no tiene audio. Esto también es una Mm, cuestión. Pero lo que me parece interesante es que trae algunos temas como en el restaurante, en la sí, sí. universidad, para que Mm, puedas progredir. Y en mm, algunos temas se explica un poco de gramática, pero mm. no es solo eso. Hay Sí, que ver más cosas en internet, en YouTube, que hay un montón de cosas, claro. No, podcasts, sí. me gusta mucho. Yo no digo que no deberías estudiar con libros. Yo pienso que cualquier método es válido. Lo que funciona para ti. Sí es muy importante saber qué funciona para ti. Por ejemplo, yo ya después de entonces los 3 años intensivos de aprender idiomas, descubrí que la verdad hay algunas cosas que funcionan mejor para mí y otras, ¿no? Que otras. Por ejemplo, soy muy de música, entonces me gusta siempre escuchar la misma música, analizarlo, cantarlo con la letra en YouTube. También soy muy de podcast porque ¿Utilizas? puedo caminar y escuchar al mismo momento, o puedo ordenar mi casa y también ¿Verdad? escuchar. Pero también es importante aprender las palabras frecuentes, ¿no? Y por eso puedes usar un libro que te enseñe o puedes usar nomás algunas páginas para traducir. Hay uno que, a ver si lo puedo escribir acá. Siempre me confundo si es reverso contexto o contexto reverso. Sí, contexto reverso. Ok, lo voy a escribir. A ver, contexto reverso. Bueno, googlear eso es para traducir y ves la frase en un contexto o Mm, al hablarla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo decir esta mañana en alemán, que ya es complicado porque tienes todos esos artículos y todo, en contexto reverso ves todo, ¿no?
Y entonces también me parece importante aprender las palabras frecuentes y relevantes para tu vida. Ujú. Cuando estudias con música, ¿usas alguna aplicación? A mí Eh, me gusta el Lyrics Training. sí, Es lo conozco. muy Sí, bueno. sí, sí, también. No, la verdad, siempre uso YouTube y busco en mi target language with lyrics, entonces puede ser, ¿no? Con Sí, letra o lo que sea el idioma que estoy aprendiendo. Y me salen muchas canciones o cuando ya tengo un cantante que me gusta mucho, pongo el preferido. nombre y otra vez con letra y vas encontrando muchos cantantes, bueno, muchas canciones con eso. Por ejemplo, en catalán hice eso con un grupo que me gusta mucho, que es Terapia de Shock, y ya ves ya directamente más de 20 canciones de ellos con esa letra. Entonces, eso funciona muy Ujú. bien. Ujú. Ah, qué Ay, bacán. sí, me gusta mucho Context Reverse, sí, a mí también, la verdad. ¿Qué haríamos sin eso? De verdad me encanta. ¿Tú conoces, Mayara? Ya vi, pero no lo usaba. Así había visto muchas veces en el buscador, pero siempre selecciono otra página. Yo utilizo el Lingüe, Ujú. ¿sí? Ah, sí, no También se ve ves. por contexto, Sí, sí, pero eso mismo este es no, lo que hago. no había usado. ¿Tiene Sí, otro sí. aquí? Sí, están hablando de un Chrome extension. Yo también he usado eso de YouTube y también hay la misma de Netflix. Hay algunas extensiones en Chrome que puedes descargar si tipeas, por ejemplo, YouTube, Language Learning with YouTube o Language Learning with Netflix y encuentras esa extensión. ¿Y qué haces? Si tú vas a YouTube o si tú vas a Netflix en tu computadora, te va a mostrar subtítulos, bueno, dos subtítulos, tú puedes elegir los idiomas y puedes parar y puedes traducir. Hay muchas cosas y es gratuito, es increíble. Entonces, es un buen dato de Ah, yo no Leo. sabía de eso. Sí, la verdad Después, es muy una extensión. Que, bueno. no sé si Sí, se- sí, luego te usa. puedo enviar también, Mayara. Sí, 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 porque he envíame. empezado eso con el portugués y me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, si tienes una película de Netflix, puedes ponerlo en velocidad 0.8, por ejemplo, Mm. y con eso entiendo más. Pero si pongo la velocidad normal, no entiendo todo, porque los brasileños también hablan rápido, ¿no? Para tu Sí, alemán. y sí son también para, sí. Creo que dependiendo de la región, se habla más rápido que otras. Sí, En sí, algunas sí. regiones parece que hablan así como muy pausado, muy tranquilo, relajado, y otras no. Y es Voy curioso a eso. buscar en YouTube. Hay otra extensión, dice Leo, que es Dual Captions. Ok. Bueno, lo voy a ver. Gracias, Leo. Sí, se Sí, trata de experimentar mucho. Cuando estás aprendiendo idiomas, tienes que experimentar con varias cosas, varios recursos para ver qué es lo que funciona para ti, ¿no? Entonces, ¿te gusta el método de traducción? a Hay veces gente, hay escuelas que dicen que la traducción no se puede traducir porque así no vas a pensar en la lengua y no sé qué. ¿Y qué piensas tú como políglota? ¿La traducción es buena, mala? ¿Qué te parece? me parece útil, pero mejor con idiomas que sean similares. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, aprender el portugués con el español. Entonces, como son idiomas similares, uso mi español para hablar mejor el portugués. Lo mismo me pasa con el alemán, uso mi holandés para mejor hablar el alemán. Um, entonces, no creo que haya problema bueno, ese Opción. método, sí. Pero depende, ¿no? No debería ser una clase entera de traducción, eso ya es mucho. Entonces, lo que yo hago con algunos estudiantes es lo hacemos, por ejemplo, 5 minutos
o especialmente al final de la clase. Yo digo, a ver, tenemos un mini quiz. Yo te voy a preguntar, ¿cómo se dice bla, bla, bla en holandés? Y me dicen, ¿no? Entonces, después otra frase. Entonces, sí me parece muy válido, pero unos 5 minutos, no toda la clase, porque al final, si solo estás traduciendo, no estás conversando, no estás comunicando, no estás hablando, solo estás traduciendo. Y eso es una parte Sí. de speaking, pero no es una conversación ya natural, ¿no? Entonces, eso. Sí, estoy de Sí, acuerdo. Yo también sí. pienso, no me gusta cosas muy extremas de decir que la traducción es muy mala, que te No, impide pensar. así es. En verdad, si entiendes lo que es la traducción, ¿no? Que no es palabra por palabra, No, sino mensaje, una claro, idea. sí, Entonces sí, te puede ayudar mucho. sí, tienes razón. Eso también me gusta mucho, verlo como una función, ¿no? Por ejemplo, una habilidad. Tienes la habilidad Eso, de comunicar tal cosa, de pedir un favor, de aceptar un favor, de decir, no, gracias, no lo necesito. Esas cosas son más importantes que una traducción perfecta. Y eso también digo a mis alumnos. Yo digo, ¿cómo puedes reaccionar si yo te digo que he ganado la lotería? Y me dicen, a ver, déjame pensar. Y yo digo, hay muchas maneras, ¿eh? Entonces, sí, siempre digo, ¿cómo lo dirías? Pero tienes razón, tienes que tener cuidado como profesor que no digas, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo te reduces eso? No, porque ujú, hay siempre 1000 maneras de hacerlo, ¿no? ujú. Sí. Viene una pregunta aquí. A ver, si quieres contestar en portugués, siéntete Sí. libre. Não No, dá para para confiar confiar nas traduções do Google. Ok, O que debemos usar. devemos usar? Am, pero, a ver, ahora mi mente está en español. Bueno, Después bueno, hablamos. vale, vale, vale. Yo sí uso Google. Me parece una herramienta buena para una traducción rápida. Pero si quieres algo más formal, hemos estado hablando de reverso context y Leo ahora también lo está diciendo. Eso es muy bueno, ¿no? Y Google puede ser para traducir algo rápido, pero no es el más confiable. Y Reverso Context también tiene una aplicación para el móvil, si lo puedes bajar y eso. Y como tú dijiste, el Lingui, ¿no? Sí. Y Y cuando, te ujú. iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevaste o llevas estudiando portugués? Para ser sincera, ok, voy a intentar ahora el portugués porque ahora mi Sí, chip está en sí. español, pero voy a intentarlo. Um, apenas há 2 meses. Só 2 meses? Sim, 2 meses. Então, há 2 meses comecei com estudar português mais seriamente, né? E agora tem muitas coisas que aprender, mas posso falar um pouco. E 2 semanas atrás havia uma conferência, Polyglot Gathering, e foi a primeira vez que falei português em vez de portunhol. E ao começo, no começo, tive muita vergonha, sim, muita vergonha, porque não falava quase nada. Mas com o espanhol, sim, posso comunicar. Então, comecei a falar no Polyglot Gathering e havia pessoas muito gentil, não, amigável, Gentis, amigável. amigáveis. Sim, então comecei a falar e não parei. Não parei de falar deste momento, não?
ou a este momento. Agora não falo muito bem, mas é muito bom que eu amo português. Obrigada. Achei ótimo. Estou tentando, sim. E, não, o português uso no meu dia a dia, né? Tenho uma aplicação telefone que se chama Calm. Calm é uma aplicação telefone para relaxar. É uma aplicação de meditações. Ah, legal. E Falam bem todos devagar. sim, isso. E todos os dias, houve dois Ouço. meditações, Uhum. sim, meditações em português. E sim, muito devagar, posso relaxar e também é bom porque é como uma maneira mais passiva, não? Relaxante e não é ativo. E também é importante isso. Um, viver, viver, Viver? Moro? viver o idioma. Como De ver o idioma. Uhum. viver o idioma. Com certeza. Isso é uma boa ideia, né? Eu sempre falo para os meus alunos Sim, de sim, sim. adicionarem a língua à rotina. Então, você Sim. gosta de meditar? Medita em português. Sim, então, cada dia dois meditações e também cada dia música brasileira e também falo com alguns amigos brasileiros e que mais faço no português? Aí também comecei com Anki. Conhece Anki? Eu conheço de ouvido, mas eu nunca baixei para usar. São Uhum. flashcards. Sim. Não, comecei dois dias atrás. Então, mas pode, pode achar uns flashcards de outras pessoas. Então, sim, vou meditar em espanhol, sim. A aplicação se chama Calm, mas não é gratuito. A minha aluna baixou, a Então, Jéssica. 7 dias e depois, sim, tienes que pagar. Bueno, e Anki, sim, pode usar flashcards de outras pessoas. Então, achei uns flashcards de uma pessoa, mas muitos flashcards com áudio. Que legal. Sim, então ótimo, super. E são frases, né? Mas hay de todo. Tem de todo. Quantas horas por dia você dedica ao português? Não é, sim, no começo 1 hora, no começo, um mês, cada dia 1 hora, mas agora estou vivendo o idioma e só estudio 30 minutos, ou, não, minutos, 30 minutos no dia, sim, com Anki. Uhum. Sim. Gracias, Legal. Leo. Chao. Leo está estrellando. Después la live va a quedar grabada, entonces puede ver el final. Sí. Y entonces, no, yo antes también pensaba, por ejemplo, los libros de gramática, no, o los flashcards, no. Y como tú dices, también ahora soy más flexible y pienso, no, todo puede funcionar, la verdad todo, porque por ejemplo,
los flashcards ahora, si encuentras flashcards con audio que tienen frases que tú puedes usar en tu día a día, perfecto, ¿no? Entonces depende mucho y lo mismo con los libros, por ejemplo, los asimil o el paso a paso, lo que tú tienes, puede ser más práctico, puede ser cosas que puedes usar en tu día a día, entonces, ¿por qué no? Bueno, Claro. ¿conoces una aplicación de lectura con audio que se llama Bilingual App? No. Es muy buena, son libros cortos, algunas historias de niños, algunas son noticias y cosas así, en varios idiomas, puedes seleccionar los dos idiomas y tienes audio, entonces vas acompañando por frase con Qué audio. bueno. Voy Sí, a hay escribir algo aquí. similar. Hay algo similar que se llama Link. No sé si conoces. Sé cuál es, pero nunca la usé. Sí. No, yo lo usé un poco nomás porque sentí que no hubo muchos textos, Es la de pero Steve Kaufman. sí, sí, sí. Lo que Ah, podríamos hacer, bilingüe. Qué bueno. Lo que podríamos hacer después es crear una lista de cosas que hemos descubierto durante este live, ¿no? Este live. sí, Porque siento que hay mucha gente también que está dando sus consejos, sus tips. Entonces, todo el mundo que está escuchando ahora, siéntense libres en compartir lo que ustedes usan para aprender idiomas, porque también la gente que ya habla muchos idiomas igual todavía están aprendiendo de otras personas también, ¿no? ¿Qué es lo que los demás hacen? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, sí, si ustedes es quieren verdad. compartir algo, pueden hacerlo. Y no, también hay algunas cosas, por ejemplo, Script también es una página web donde tú puedes leer libros. Sí tienes que pagar para eso también. Es como un Netflix para libros. Y también muchas veces también tiene audiolibros. Pero lo que tú dijiste, bilingüe, suena mejor porque tienes el texto y el audio. Sí, y puedes elegir el segundo idioma. Por ejemplo, yo empecé el alemán con el inglés, después puse el alemán con español, pero Qué puedes bueno. cualquier otra lengua. Qué Bueno, bueno. Después ya lo voy a chequear. sí. Y Qué bueno. también tiene la versión pagada y la versión gratuita. La gratuita tiene menos cosas, pero si te Sí, la gusta, no verdad, es caro. tenemos mucha suerte, ¿no? Porque podemos aprender con muchas cosas. Y como dije, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, solo teníamos los libros y los Es CDs. verdad. Pero ya en ese momento, cuando tenía 2 años, ya estaba obsesionada con el francés porque es un idioma, como dijo, un idioma romance, entonces Bonito. yo quería aprenderlo. Y Bueno, ahora no lo voy a decir. Pero, ¿qué quería decir? Que ya en ese momento, que ¿quieres era leer el comentario? ¿Quieres traducir el comentario al español? Que no sé si todos sí, saben inglés. ahora lo voy a decir, solo que en 2004, que no existían tantas cosas en el Internet, en ese momento ya me puse creativa y entré en chats y todo en francés. Y estaba chateando siempre con gente francesa porque podemos hacer muchas cosas, podemos ser muy creativos. Ahora eso es lo que dijo Lina. Bueno, yo quiero saber, Lina, si tú te casaste con alguien para aprender tu target language. Yo sí, claro, yo me casé con un argentino, pero él no me ayudó. Él no me ayudó. No, no. ¿En Entonces, serio? es bueno casarte con alguien que hable tu target language, pero no deberías esperar que esa persona te va a ayudar. No que le va Porque a enseñar todo, ¿no? eso, claro, sí, te puede ayudar un poco, pero no te va a enseñar. Porque mucha gente piensa eso. Bueno, si tu pareja habla tal idioma, entonces va a ser tu profesor. Pero eso muchas veces no es sano para la relación, ¿no? No es saludable. Entonces, sí, mi marido, por ejemplo, dijo que yo era como una niña cuando hablaba con él y yo también me sentí así, ¿no? Entonces, En el no era, inicio. era bueno. Entonces yo aprendí,
a través de su familia, con amigos, amigas, hablaba con todo el mundo. Por ejemplo, hablaba con amigas que también estaban aprendiendo el mismo idioma. Por ejemplo, una chica de Inglaterra y las dos hablábamos en español para practicar. Y eso me parece mejor que hablar con tu pareja que puede estar cansado, que puede estar, no, ya, muy ocupado con el trabajo. Eso es mi propia experiencia. Pero hay otras historias de amor exitosas que la gente dice, no, esa persona me enseñó y yo enseñó a esa persona el idioma, ¿no? Hay de todo. Sí. Bueno, Sí. tenemos ahora 8 minutos aún. Ah, y su Bueno, marido es pues, americano. ay, qué bueno. Qué bueno, Lina. Sí, como tú dijiste, no siempre es fácil. Tienes que aprender a manejar las diferencias culturales también, ¿no? Los argentinos, los argentinos tienen temperamento, entonces se pueden enojar y Sí, los se holandeses aprende mucho de cultura, ¿no? Un sí. relacionamiento, mucho más que... Sí, sí, sí. Un día Y podemos hablar sobre eso. ¿Te parece? Diferencias culturales. sí, lo lindo de aprender un idioma es que aprendes también una cultura. Entonces, eso es lo que dije. Siento que, por ejemplo, aprendiendo portugués me muestra otra cultura, otra manera de comunicar, de estar con conocidos que son muy, muy amables, muy generosos, ¿no? Y si aprendes el alemán, aprendes otra manera de pensar, de Sí, ser profesional, de ser correcto, ¿no? Entonces, cada idioma te enseña algo y eso me gusta también. ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo vas con el alemán? Bueno, estoy un poco parada en verdad, pero como quería estudiar italiano hacía mucho tiempo, yo resolví dar este año para el italiano y dejar el Ujú. alemán para el próximo año, en otro momento. Sí, Porque eso. como dijiste, tiene eso, ¿no? Cada idioma te enseña ser un poco diferente. Ujú. Comentamos en la primera live sobre eso, que en cada idioma parece que tenemos una segunda personalidad, ¿no? ¿Sientes eso también? No sé, cuando Sí, hablas alemán, parece que tienes que ser más serio o algo así. Ya en sí, sí. español puede ser más, no Sí, sé, más. sí. Ujú. A mí me pasa que eso ha cambiado en los últimos años, pero ahora cuando tengo sentimientos o cuando estoy frustrado, sí, cuando siento muchas cosas, hablo en español. Y antes no fue así, antes fue inglés, pero por mí ahora el inglés es un idioma profesional, neutro, más que nada neutro, objetivo, mientras el español es como muchas emociones ¿no? Entonces en cada idioma es diferente. Um, Te sientes muy y confortable hablando español. ¿Es la sí, lengua, sí. es tu mejor lengua después del holandés? No, sí, es holandés, inglés y después ¿El inglés? español. Sí, sí, sí. Como dije, como en Holanda es como si ya has recibido un regalo que es, tú vas a aprender inglés, porque por ejemplo, hay como 92% de las personas en Holanda que hablan inglés. Entonces, no solo la gente que vive en la ciudad, sino también la gente que vive en los pueblos, te van a hablar en inglés si eres extranjero. Entonces, es todo por la televisión. Y también es Ujú. muy fácil viajar, ¿no? Y conocer a Sí, también Inglaterra muchos holandeses viajan, sí. Ujú. o incluso viajar a los países alrededor y hablar inglés. Sí, yo extraño mucho vivir en Europa. No, bueno, a mí me encanta América Latina, me siento ya bien latina, pero viajar en Europa es lo máximo, porque tú puedes viajar 2 horas y ya estás hablando alemán. Viajas otro Ujú. 4 horas y estás hablando en ¿Verdad? francés. Pues, ¿no?
Entonces, es un paraíso para los idiomas. Por eso extraño Europa, pero estoy bien acá en América Latina. Es verdad. Si fuera dar las últimas tips para una persona empezar un idioma o para Sí, seguir estudiando un idioma, porque muchas veces sí, uno se ajá. desmotiva, ¿qué diría? Sí, entonces voy a intentar Sí, decirlo rápido. Primero, como dije antes, es importante encontrar algo que te encanta en tu idioma, en tu target language. Para mí, como dije, es la música y, por ejemplo, las meditaciones en el otro idioma, encontrar series. Si te encanta, lo vas a hacer cada día y eso te motiva más que cualquier otro objetivo que vas a tener, ¿no? La motivación es clave. Gustar todo lo que el idioma te ofrece. Segundo es siempre encontrar oportunidades de hablar. Si tú quieres hablar, lo único que puedes hacer es practicar hablar con la gente y puede ser un nativo, pero también puede ser alguien que no sea nativo, como alguien en un intercambio de idiomas, un evento, vas a hablar con la gente. Yo aprendí el francés hablando con peruanos que también saben francés. Perfecto. Tercer cosa es tener objetivos. Si tú tienes objetivos, por ejemplo, dices dentro de 6 meses yo voy a tener una conversación con un francés. Después lo haces más difícil. Dentro de 6 meses yo voy a tener una conversación en grupo, ¿no? Con varios franceses. Después voy a dar una presentación, ¿no? Pero paso a paso, porque la gente dice, yo quiero aprender un idioma, suerte, pero es ¿qué quiere complicado. hacer en este idioma, no? Claro, Hay que claro. Entonces, tenerlo claro. otra cosa es, entonces, como ya había dicho antes, encontrar un equilibrio entre estudiar activamente y estudiar pasivamente. Entonces, estudiar pasivamente es vivir el idioma y la otra cosa es estudiar el idioma. Yo pienso que es muy importante también estudiarlo porque si no, no avanzas muy rápido, pero también vivirlo porque Es si verdad. no, no tienes la motivación. Entonces, vivirlo y estudiarlo ya para mí es the golden combination. Y que más dije antes del audio, encontrar cosas con el audio de gente nativa para que puedas saber cómo escucha, para que puedas repetir y todo eso. Y relacionado con eso, escribir cómo suena. Por ejemplo, con portugués siempre estaba escuchando la radio o podcast y estaba escribiendo, así suena. Se escribe así, pero así suena, ¿no? Y como muchos idiomas es importante eso. ¿Verdad? Creo que eso fue todo lo que había escrito antes porque dije, es importante saber algunos los tips para la gente que está escuchando y lo he logrado porque esos fueron mis mejores tips, la verdad. Sí. Sí. Ya estamos acabando, tenemos un minuto, creo, va a Sí. acabar, pero muchas gracias, de verdad. Creo que A podemos ti. repetir eso, podemos conversar, aparte de aquí también. Creo que Sí, me puedes ayudar con el alemán, te puedo ayudar con el portugués y podemos hacer quizás, si la gente le parece bien, podemos hacer algún vídeo para YouTube, ¿qué te parece? sí, sí, sí. Dando tips Sí, con más tiempo. sí, seguimos hablando. Fue un gusto también con todo el mundo que está acá. Qué lindo. El español es el idioma más lindo. Qué lindo. Sí, Qué de bueno. acuerdo. Los que estaban acá, si tienen más preguntas, pueden escribir a Mayara o a mí y podemos Sí. contestar sus preguntas. Voy Y a como dijo postear Mayara, este video y pueden dejar las preguntas abajo. ah,